¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando incluso el cielo guarda silencio? G.J. Ávila, conocido por sus visiones impactantes y su conexión con lo eterno, vivió un día en que todo cambió. Una revelación oculta, un momento donde el clamor profético no obtuvo respuesta. ¿Fue una prueba, un juicio o una advertencia final para la humanidad? Las palabras, "el cielo se cerró", no son metáfora. Son el eco de una vivencia espiritual estremecedora. Y ese día, algo en el mundo espiritual se rompió y nunca volvió a ser igual. Y si estás sintiendo un peso en el alma mientras escuchas esto, no lo ignores. Es posible que el cielo esté esperando tu respuesta. Escribe en los comentarios tu pedido de oración. No importa cuán grande o imposible parezca. Vamos a orar contigo, porque la oración no solo abre los cielos, también trae dirección, protección y prosperidad sobre tu vida. No estás solo en esta batalla espiritual. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y únete a esta comunidad profética. Lo que viene es aún más profundo. Hay momentos en la vida espiritual que no se explican con palabras, momentos que no encajan en teología alguna, que no responden a fórmulas ni a métodos humanos. G.J. Ávila, un hombre conocido por su intimidad con Dios, por su vida de oración, ayuno y revelación, vivió uno de esos días que no se olvidan, un día en que oró y no hubo respuesta, clamó y el cielo no se movió, predicó y no sintió el respaldo de lo alto. Ese fue el día en que G.J. Ávila sintió que el cielo se había callado. No se trataba de una noche oscura del alma común, tampoco de una prueba más, era algo diferente. Algo espiritual que lo envolvía con una intensidad aterradora. G.J. lo describió como un muro invisible entre él y Dios, y aunque sabía que Dios estaba ahí, su presencia parecía distante, como si hubiera retrocedido. La atmósfera era densa, pesada, como si el mundo espiritual se hubiese detenido por un instante. En ese día, G.J. Ávila comprendió lo que muchos no entienden, que el silencio del cielo no siempre es ausencia. A veces es advertencia, a veces es juicio, a veces es la pausa antes del estruendo. Él discernió que ese silencio no era solo para él, era un reflejo de algo mayor, un reflejo del estado espiritual de la Iglesia, de las naciones, de una generación que se había acostumbrado a vivir sin escuchar la voz de Dios. Durante ese tiempo, G.J. buscó respuestas en la oración, en la palabra, en el espíritu. Pero todo parecía cerrado. El acceso que tantas veces sintió tan claro, ahora parecía negado. Su espíritu temblaba, no por miedo humano, sino por la conciencia de que algo grave estaba ocurriendo en el ámbito espiritual. Sentía que los cielos estaban en pausa, como si el trono estuviera observando, pero no respondiendo. Muchos pensaban que por ser un profeta tan reconocido, tan lleno de revelación, él no pasaría por algo así. Pero fue precisamente su cercanía con lo celestial lo que le permitió identificar ese silencio como algo profético. No era una crisis personal, era un mensaje de Dios, uno que no venía con palabras, sino con silencio. Y en ese silencio había una voz más fuerte que el trueno, una advertencia encubierta, una revelación oculta. G.J. entendió que ese día no era solo para él, sino para todos nosotros, porque llegará un momento en que el cielo ya no responderá a los que juegan con lo sagrado. Llegará un momento en que el clamor será ignorado porque antes se ignoraron las señales. Ese día, el silencio se convierte en juicio, y el juicio en una última oportunidad para despertar. Pero, ¿cuántos sabrán reconocer cuando el cielo guarda silencio? ¿Cuántos sentirán esa ausencia como un llamado al arrepentimiento y no como una excusa para alejarse más? El día que G.J. sintió el cielo cerrado fue el mismo día que muchos seguirán viviendo si no despiertan espiritualmente. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez sentiste que el cielo se cayó contigo, que oraste y no hubo respuesta? Comenta abajo. Yo también sentí el silencio del cielo. Si alguna vez viviste algo parecido, y si este mensaje está tocando tu corazón, escribe. Despiértame, Señor. Tus palabras no solo fortalecen esta comunidad profética,
sino que abren un espacio para que el cielo vuelva a hablar. Ese día marcó un antes y un después en la vida espiritual de G.J. Ávila. No fue simplemente una experiencia que se superó con el paso del tiempo, sino una señal que lo llevó a profundizar aún más en su búsqueda, en su sensibilidad a lo invisible, en su carga por las almas. Porque cuando el cielo guarda silencio, también está llamando a quienes puedan entender el lenguaje del espíritu. Y fue precisamente en medio de ese aparente abandono divino que G.J. comenzó a percibir algo aún más inquietante, una carga espiritual tan intensa que comenzó a consumirlo desde adentro. G.J. Ávila no solo vivió un día de silencio celestial, lo que vino después fue aún más abrumador. Aquella experiencia abrió una grieta en su espíritu por donde comenzó a fluir una carga invisible, una presión sobrenatural que no podía explicar con lógica humana. No era tristeza, no era cansancio físico. Era como si llevara sobre sus hombros el peso de una generación entera. Una generación que había dejado de escuchar. Una iglesia que, a pesar de cantar, predicar y llenar templos, había perdido la conexión viva con el cielo. Él mismo lo expresó como un dolor que no viene del alma, sino del espíritu. Un dolor que te despierta de madrugada, que no te permite descansar aunque el cuerpo lo necesite, que te obliga a interceder sin saber por quién, solo sabiendo que algo en el mundo espiritual está mal. G.J. lloraba sin entender completamente por qué. Caminaba por su casa orando en lenguas, gimiendo, sintiendo que había una brecha abierta entre Dios y su pueblo, y no podía ignorarlo. No podía seguir como si nada estuviera pasando. Esa carga espiritual lo transformó. Lo hizo más sensible, más alerta, más profundo en su relación con lo eterno. Fue ahí donde comenzó a entender que el silencio de Dios no era rechazo. Era dolor divino. Era el grito callado de un padre que ya no reconocía a sus hijos. G.J. comenzó a predicar diferente. Cada palabra suya tenía el peso de quien carga una revelación, no solo un mensaje, y cuando hablaba, algo en el ambiente cambiaba. La atmósfera se volvía densa, seria, sagrada. Era como si las palabras nacieran del trono y no del hombre. Muchos pensaban que estaba exagerando, que era demasiado radical, pero lo que ellos no sabían es que quien carga una visión también carga el precio de esa visión. G.J. no estaba buscando popularidad. Él estaba siendo consumido por una verdad que ardía por dentro. Y esa verdad era simple y brutal. El juicio se acerca, y muchos no están listos. Esa carga no lo dejaba dormir, no lo dejaba reír superficialmente, no lo dejaba participar de lo mundano, porque él ya no vivía para sí, vivía para alertar. Esa misma carga lo llevó a discernir lo que estaba pasando en las iglesias. Congregaciones repletas de actividades, pero vacías de presencia. Gente que oraba, pero no escuchaba. Gente que aplaudía, pero no adoraba. Gente que hablaba de Dios, pero no lo conocía. G.J. veía eso y lloraba. Lloraba porque sabía lo que venía. Sabía que si no despertaban, el silencio del cielo sería solo el comienzo. Y no lo decía con ira, lo decía con lamento. Con ese lamento que solo siente quien ha estado muy cerca de Dios y ha visto cómo el pueblo se ha alejado. En medio de esa carga, también comprendió que no podía callar, que debía hablar aunque no lo entendieran, que debía clamar aunque no lo siguieran, porque quien carga el fuego profético no depende de la aceptación, sino de la obediencia. G.J. obedeció, y por eso, lo que hoy recordamos no es solo su mensaje, sino su espíritu. Esa urgencia que se siente al escucharlo, esa sensación de que el tiempo se está acabando y que algo en nosotros necesita alinearse con lo eterno. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez sentiste una carga espiritual tan fuerte que no podías explicarla? ¿Has llorado sin saber por qué, solo sintiendo que algo en lo alto está inquieto? Escribe en los comentarios, yo sentí esa carga. Si alguna vez experimentaste algo así, o comenta, despierta iglesia. Si sientes que este mensaje es para esta generación, tu voz en los comentarios es parte de este clamor. No calles lo que Dios está despertando en ti. Esa carga no solo lo transformó internamente, sino que también le permitió ver el panorama espiritual con otros ojos.
Ya no se trataba solo de su experiencia personal, sino de un mensaje urgente para el mundo. Fue entonces cuando G.J. Ávila comenzó a conectar ese silencio y ese peso con algo mucho más grande, algo que afectaba a las naciones, a la humanidad entera, porque lo que él estaba sintiendo no era un simple vacío espiritual, era el eco de un juicio profético que ya se estaba activando y que muchos aún se negaban a ver. Lo que comenzó como un silencio extraño y una carga inexplicable, pronto se reveló como parte de algo mucho más grande, una manifestación anticipada del juicio profético sobre la humanidad. G.J. Ávila no tardó en discernir que lo que estaba sintiendo en su espíritu no era solo suyo. Era como si estuviera percibiendo en carne propia la desconexión de todo un pueblo con Dios. No se trataba únicamente de una sensación individual, sino de una alarma espiritual colectiva. Era como si los cielos, en su silencio, estuvieran anunciando que el tiempo de la advertencia estaba llegando a su fin. A partir de ahí, G.J. comenzó a hablar con más fuerza, con más urgencia, con más claridad. Ya no eran mensajes inspiradores para animar al pueblo. Eran trompetas espirituales anunciando que el juicio de Dios estaba en camino. Un juicio que no vendría de forma repentina, como un cataclismo inesperado, sino como un proceso progresivo que muchos ni siquiera notarían hasta que fuera demasiado tarde. G.J. entendía que el juicio comenzaba cuando el cielo ya no hablaba, cuando las oraciones se volvían monólogos, cuando los altares estaban llenos de fuego emocional, pero vacíos de fuego espiritual. Ese era el primer indicio de que algo se había roto entre Dios y la humanidad. Él comenzó a observar las señales en las naciones, en la naturaleza, en la sociedad, guerras sin sentido, enfermedades nuevas, catástrofes naturales que no se podían detener, rebelión moral y espiritual a gran escala. Todo eso, para él, era parte del eco de ese juicio. Y lo más impactante es que no lo decía con tono alarmista, lo decía con dolor, porque sabía que la humanidad estaba corriendo hacia el abismo sin querer mirar atrás. Muchos estaban entretenidos con lo superficial, con lo inmediato, con lo emocional, y no discernían que ya estábamos dentro del cumplimiento profético que tantos ignoraban. G.J. también comprendió que el juicio no era solo destrucción, era un llamado a volver, un grito divino que decía, aún hay tiempo, pero ese tiempo no sería eterno. Había una línea invisible que se estaba acercando, y cuando esa línea se cruzara, lo que antes fue advertencia se convertiría en consecuencia. Él lo decía claramente, Dios ha sido paciente, pero su paciencia tiene un límite. Y ese límite comenzaba cuando su voz era ignorada una y otra vez. El juicio, según G.J., no era el castigo final, era la última oportunidad de cambio. Por eso, sus mensajes estaban llenos de lágrimas, no de condena, llenos de súplicas, no de orgullo. Él sabía que cada palabra suya podía ser la última puerta que alguien escuchara antes del cierre. Esta conexión con el juicio profético hizo que sus visiones fueran más intensas. Comenzó a tener revelaciones sobre ciudades enteras que serían sacudidas. Vio fuego cayendo del cielo, vio mares desbordándose, vio templos vacíos y corazones llenos de orgullo, pero también vio remanentes, pequeños grupos de personas que despertarían y volverían al altar, y por ellos valía la pena seguir predicando. Porque mientras haya un corazón dispuesto a escuchar, el juicio todavía puede convertirse en redención. ¿Y tú? ¿Crees que ya estamos viendo señales del juicio de Dios en la tierra? ¿Sientes que algo está cambiando en el mundo espiritual? Comenta abajo. Estamos viendo el juicio si tú también percibes que algo profético está en movimiento. Y si sientes que este mensaje está despertando tu espíritu, escribe, hazme parte del remanente. Tus palabras pueden activar a otros que también necesitan oír esta verdad antes de que sea demasiado tarde. Y mientras el juicio comenzaba a hacerse evidente en lo visible y lo invisible, G.J. Ávila comprendió que no todo estaba perdido, porque aunque el cielo parecía en silencio para muchos, aún había una llave capaz de abrir las puertas cerradas, una llave que no todos estaban dispuestos a usar, pero que podía cambiarlo todo. Fue entonces cuando el Espíritu lo llevó a mirar no solo la gravedad del juicio, sino la raíz de la desconexión.
y la solución que aún estaba al alcance de quienes quisieran volver. Y todo comenzaba con una sola palabra: iglesia. Cuando G.J. Ávila levantaba su voz para hablar de juicio, no lo hacía señalando con el dedo al mundo pagano, a los gobiernos corruptos o a las potencias sin Dios. Lo hacía mirando hacia adentro, hacia el corazón de la iglesia. Esa fue una de sus revelaciones más inquietantes, que el silencio del cielo no se debía únicamente a la maldad externa, sino a la desconexión interna del cuerpo de Cristo. G.J. comenzó a denunciar con una mezcla de dolor y urgencia lo que él llamaba la iglesia dormida, una congregación que había aprendido a funcionar sin la presencia de Dios, capaz de llenar templos pero vacía de temor, capaz de producir emociones pero sin producir transformación. Él hablaba con firmeza sobre cómo los altares se habían convertido en plataformas de entretenimiento, donde se buscaba agradar a las multitudes más que al Espíritu Santo. Las reuniones parecían tener fuego, pero era un fuego artificial, sin aceite verdadero. Muchos líderes, según su discernimiento, estaban más enfocados en el carisma que en el carácter, más preocupados por el aplauso humano que por la aprobación divina. G.J. no criticaba por criticar, lo hacía porque sentía el dolor del cielo. Él percibía que Dios estaba llamando, pero la iglesia no respondía. Estaba ocupada, distraída, dormida. Lo más impactante era su convicción de que no todos dentro de la iglesia serían parte del arrebatamiento. Esta idea estremecía. Decía que muchos que hoy predican, cantan o sirven serían dejados atrás, porque lo hacían sin intimidad con Dios. Afirmaba que el mayor peligro de esta generación no era la persecución, ni la pobreza, ni el avance del pecado en el mundo. Era la comodidad espiritual dentro del pueblo de Dios. Esa sensación de seguridad falsa que hace creer que todo está bien, cuando en realidad el corazón se ha enfriado. G.J. relataba cómo, en oración, veía congregaciones enteras donde el espíritu no podía moverse. Veía personas con manos levantadas, pero corazones cerrados. Pastores que hablaban de poder, pero no lo vivían. Alabanzas que emocionaban, pero no transformaban. Decía que era como ver un teatro espiritual, donde todo parecía perfecto, pero el cielo estaba en silencio. Lo llamaba la gran apostasía disfrazada de avivamiento. Y eso era lo más peligroso, porque muchos pensaban que estaban encendidos, cuando en realidad se habían apagado hace tiempo. El mensaje de G.J. era claro: la iglesia necesita despertar, no con más actividades, no con más luces, no con más eventos, sino con un clamor verdadero, con lágrimas genuinas, con una búsqueda desesperada de la presencia de Dios. Él enseñaba que la iglesia era la primera en ser juzgada, porque había recibido más luz que el mundo, y por eso su responsabilidad era mayor. Decía que si la iglesia no se humillaba, si no volvía al primer amor, entonces el juicio que ya había comenzado no se detendría. Y esa advertencia no era para los pecadores de afuera, era para nosotros, para los que conocemos la verdad y, aún así, muchas veces vivimos como si no la conociéramos. En sus últimos mensajes, repetía una frase con frecuencia: el Espíritu está, pero no se le honra. Se le menciona, pero no se le obedece. Para él, eso era lo más grave, porque el Espíritu Santo es quien prepara a la iglesia para el regreso de Cristo. Y si la iglesia no lo escucha, no está siendo preparada. Y si no está preparada, no será llevada. Así de claro, así de crudo, así de real. G.J. no hablaba desde la teoría, hablaba desde el quebranto, porque lo que él había visto, lo que había sentido en el silencio celestial, era el reflejo de una iglesia que aún no ha entendido que el tiempo se está agotando. Y mientras denunciaba con valentía el adormecimiento espiritual de la iglesia, G.J. Ávila también mostraba una salida, porque en medio del silencio, de la carga y del juicio inminente, todavía había una puerta abierta, una forma de romper esa desconexión y volver a oír la voz del cielo. Y esa respuesta no estaba en lo externo, ni en nuevas estrategias humanas. Estaba en lo más antiguo, pero también en lo más poderoso. Una vida de oración real, intensa, sin máscaras. Fue entonces cuando comenzó a hablar del tipo de clamor que sí rompe el silencio, aquel que nace desde lo más profundo del espíritu.
Gille Ávila comprendió que, aunque el cielo había guardado silencio, ese silencio no era eterno. Había una manera de romperlo, una forma de atravesar el muro invisible que parecía haberse levantado entre Dios y su pueblo. No era con eventos masivos, ni con palabras elocuentes, ni mucho menos con fórmulas religiosas. Era con clamor, pero no cualquier clamor, no una oración repetitiva ni una súplica emocional pasajera. Era un gemido del espíritu, un quebranto genuino, una rendición total nacida en lo más profundo del corazón. Gille decía que el cielo no se conmueve con discursos, se conmueve con entrega. Ese tipo de oración, según él, es la que atraviesa los cielos cerrados, es la que no depende de sentir o no sentir, de tener fuerzas o no tenerlas, es la que nace incluso cuando no hay palabras, solo lágrimas. Él lo vivió, en sus momentos más oscuros, cuando el espíritu parecía distante, cuando ni él mismo podía entender lo que pasaba a su alrededor. Era ahí cuando caía de rodillas y simplemente clamaba, a veces en silencio, a veces con gritos, a veces con suspiros que ni él comprendía. Pero era ese tipo de oración la que, una y otra vez, abría los cielos. Gille explicaba que el clamor auténtico no busca recompensas materiales, ni resultados inmediatos. No busca consuelo emocional, ni respuestas rápidas. Busca al Dios de la respuesta, no solo la respuesta. Es un clamor que nace de la desesperación por su presencia, por su dirección, por su misericordia. Y esa oración, enseñaba él, no solo toca el cielo, sino que transforma al que la hace, porque quien ora de verdad cambia. Quien clama con todo el ser, no puede seguir siendo el mismo. Él decía que la oración es la única herramienta que el infierno no puede imitar. Puede haber predicaciones sin unción, cantos sin presencia, estructuras sin vida, pero una oración nacida del Espíritu, esa el enemigo no puede falsificar. Por eso la atacaba tanto, por eso buscaba adormecer a la iglesia, porque si logra apagar el altar secreto, apaga toda la luz del cuerpo. Gille insistía en que cada creyente debía tener su lugar de clamor, un rincón donde el alma se quiebre, donde el ego muera, donde el cielo se abra. Ese era para él el centro de todo, y no hablaba desde la teoría. Su vida era testimonio de eso. Pasaba horas orando solo, en ayuno, en intimidad, no porque tuviera tiempo libre, sino porque entendía la urgencia del momento. Decía que cuando uno entiende que está viviendo los últimos tiempos, orar no es una opción, es una necesidad vital. Comparaba la oración con el oxígeno del espíritu. Decía, sin oración no hay revelación, sin oración no hay resistencia, sin oración no hay dirección, y sin oración el juicio no se detiene. Lo que muchos no sabían es que antes de cada mensaje, cada cruzada, cada profecía que liberaba, había horas de rodillas, horas de lágrimas, de búsqueda, de confrontación personal, porque no se puede hablar con autoridad del cielo si uno no ha estado con el Rey. Gille sabía que el clamor verdadero no solo rompe el silencio de Dios, también rompe el orgullo del hombre. Y esa es la clave. Cuando el hombre se rompe, Dios responde. ¿Y tú? ¿Cómo está tu altar personal? ¿Hace cuánto no clamas hasta que el alma te tiemble? ¿Sientes que has perdido el fuego del clamor profundo? Comenta abajo. Quiero volver al altar. Si deseas restaurar tu vida de oración, y si este mensaje está tocando tu espíritu, escribe. Rómpeme, Señor. Tus palabras pueden encender un nuevo fuego, no solo en ti, sino en otros que también necesitan volver al lugar donde el cielo responde. Y mientras más profundo era el clamor, más clara se volvía la revelación, porque el cielo no solo se abre para consolar, también se abre para impartir dirección, para liberar promesas, para establecer destinos. Fue en ese lugar secreto donde Gille Ávila comenzó a entender algo que pocos enseñaban, que una vida de oración auténtica no solo conecta al hombre con Dios, sino que también activa principios espirituales que impactan todas las áreas de la vida. Y ahí comenzó a hablar de algo que rompía paradigmas religiosos, la relación directa entre oración y prosperidad verdadera. Para Gille Ávila, la oración nunca fue solo un acto devocional.
era una llave, una tecnología divina que, cuando se usaba con integridad y constancia, abría no solo los cielos espirituales, sino también las puertas en la tierra. Él decía que orar no es únicamente hablar con Dios, es conectarse con el diseño original, es alinear la tierra con el cielo, es activar leyes que rigen no solo lo eterno, sino también lo cotidiano. Y cuando esa conexión se vuelve genuina, todo empieza a cambiar. El alma prospera, el corazón se limpia, la mente se aclara y la provisión comienza a manifestarse. Eso no es magia ni teología de motivación. Es un principio espiritual que está en toda la Escritura. Gille predicaba con firmeza que el problema de muchos cristianos no era la falta de recursos, sino la falta de conexión. Decía que el que busca primero el reino no tiene que perseguir bendiciones, porque las bendiciones comienzan a perseguirlo a él. Pero eso solo ocurre cuando se ora desde el espíritu, y no desde la carne, cuando la oración deja de ser una lista de pedidos y se transforma en una búsqueda profunda de comunión. Es ahí donde se desata lo que él llamaba prosperidad integral. No solo dinero, no solo bienes, sino paz en medio de la tormenta, sabiduría para decisiones difíciles, favor delante de personas clave, descanso emocional, salud, provisión oportuna, oportunidades inesperadas. Él lo vivió. En muchos momentos no tuvo nada, pero nunca dejó de orar, y por esa fidelidad en el altar, veía milagros que no se podían explicar. A veces le llegaban ofrendas justo cuando no tenía que comer. Otras veces, puertas que estaban cerradas se abrían sin que él las tocara. Y siempre lo atribuía a una sola cosa: Dios honra al que lo busca de verdad. No importaba si eran tiempos de abundancia o de escasez, la presencia del Señor era suficiente. Y cuando esa presencia se convierte en prioridad, la prosperidad viene como añadidura. Pero también enseñaba que no se puede usar la oración como atajo. No es una fórmula para enriquecerse, ni una estrategia para alcanzar metas personales. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Y cuando el corazón cambia, también cambia la forma en que administramos lo que Dios pone en nuestras manos. Por eso decía que la verdadera prosperidad empieza cuando dejamos de pedir cosas y empezamos a pedir más de Él. Porque cuando Él viene, todo lo demás lo sigue. Por eso orar no es una pérdida de tiempo, es una inversión eterna. Es sembrar en lo invisible para cosechar en lo visible. Gille era radical en esto. Decía que si una persona quiere ver cambios reales, en su casa, en su salud, en sus finanzas, en su ministerio, no tiene que buscar contactos, ni influencias, ni estrategias humanas. Tiene que volver al altar, porque todo lo que no nace en oración, tarde o temprano se derrumba. Pero lo que es sostenido por el cielo, permanece. Él veía como muchos buscaban prosperidad sin oración, y terminaban frustrados, porque lo que empieza sin Dios, termina vacío. Pero lo que empieza en su presencia, crece con propósito. ¿Y tú, has experimentado alguna vez cómo la oración te abrió una puerta que parecía imposible? ¿Crees que tu prosperidad también está ligada a tu tiempo con Dios? Comenta abajo: mi provisión viene del altar, si lo has vivido, o escribe: quiero prosperar desde la presencia. Si deseas que tu búsqueda espiritual también transforme tu realidad en la tierra. Tus palabras pueden ser la llave para despertar fe en otros que hoy necesitan una respuesta divina. Y aunque muchos experimentan milagros, provisión y respuestas a través de la oración, Gille Ávila nunca dejó de advertir que esas bendiciones no eran el fin, sino un medio para prepararnos para algo mayor. Porque detrás de cada respuesta, detrás de cada milagro, había un llamado urgente. Un llamado a estar listos para lo que viene. Porque si bien Dios aún responde, también advierte. Y Ye sabía que la mayor tragedia no era la falta de bendición, sino la falta de preparación. Y fue entonces cuando comenzó a hablar con más intensidad sobre lo que ocurrirá con aquellos que ignoren las señales. Gille Ávila no hablaba del futuro como un concepto distante. Lo veía como una realidad inminente, latente, a punto de manifestarse.
Él no jugaba con las profecías ni las usaba para generar sensacionalismo. Al contrario, sus palabras estaban cargadas de una seriedad espiritual que cortaba el alma. Una de las advertencias más repetidas en sus últimos años fue sobre lo que sucedería con aquellos que, aun viendo las señales, decidieran ignorarlas, porque para él, ignorar una señal divina no era solo un error, era una rebelión contra la voz de Dios. Y cuando el cielo habla y el hombre no escucha, las consecuencias son inevitables. Él decía que los tiempos finales no comenzarían con grandes explosiones, ni con escenas apocalípticas como en las películas, sino con una indiferencia progresiva del pueblo de Dios, una frialdad espiritual que haría que muchos vivieran como si nada estuviera por suceder, personas que seguirían con sus rutinas, construyendo sus sueños, persiguiendo sus propios deseos, mientras el juicio se iba acercando como una sombra silenciosa. Guille veía en oración multitudes que seguían predicando, cantando, incluso sirviendo, pero con el corazón lejos de la urgencia profética. Hablaban de Dios, pero no oían a Dios. Veían los terremotos, las guerras, las crisis morales, pero no entendían que todo eso eran gritos del cielo, gritos disfrazados de noticias. Una de las visiones que más lo impactó fue ver iglesias enteras cerrando, no por persecución, sino por falta de poder. Comunidades cristianas secas, vacías, formales. Decía que en los días finales, el mayor engaño no vendría desde afuera, sino desde adentro, y que muchos serían sorprendidos porque se confiaron en la apariencia de lo espiritual, pero nunca vivieron en el fuego del espíritu. Esa era, según él, la raíz del problema, la falta de discernimiento, porque cuando no se discierne el tiempo, no se activa la preparación, y quien no se prepara, queda vulnerable al colapso. Guille relataba que Dios no hace nada sin antes avisar, pero cuando la advertencia es ignorada repetidamente, el aviso se convierte en silencio, y luego, en ejecución. Por eso insistía tanto en despertar, porque el tiempo de la oportunidad no es eterno. En sus palabras, el reloj profético está corriendo, y cada segundo que pasa nos acerca al momento en que las decisiones ya no podrán ser cambiadas. No hablaba de miedo, hablaba de conciencia. Una conciencia espiritual que arde, que inquieta, que no permite vivir como si todo estuviera bien cuando claramente no lo está. En muchas de sus predicaciones hablaba del gran día de sorpresa. Ese día cuando muchos dirán, Señor, Señor, y Él les responderá que nunca los conoció. Guille lloraba al decir esas frases, porque entendía que no se trata de hacer mucho por Dios, sino de ser conocidos por Él. Y eso solo ocurre cuando se vive en intimidad, obediencia y santidad. Ignorar las señales es vivir desconectado del plan eterno. Es pensar que todavía hay tiempo, cuando el tiempo ya comenzó a acabarse. Es jugar con lo santo como si fuera una opción más en un mundo saturado de distracciones. Él contaba cómo, en una de sus vigilias, sintió literalmente que el cielo le decía, diles que se preparen porque lo que viene no es simbólico, es real. Y esa frase se volvió una marca en su ministerio. No hablaba para entretener, hablaba para preparar. Y advertía que si no despertábamos ahora, después sería demasiado tarde, porque el juicio no pedirá permiso para llegar, solo se manifestará, y quienes no hayan discernido las señales quedarán sin dirección en medio del caos. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo en tu espíritu sintió el peso de esta palabra, la urgencia de este mensaje, el eco de un llamado que no puede seguir siendo ignorado. Este no fue un video más, fue una alarma profética, una voz del cielo hablándote directamente. Por eso, queremos saber, ¿cómo tocó esta palabra tu corazón? Comenta abajo con fe y sinceridad. Yo sentí la voz de Dios en este video. Tus palabras no solo nos edifican, también pueden despertar a otros que necesitan oír lo que tú oíste hoy. Cuéntanos qué parte te impactó más. ¿Qué revelación llegó justo cuando más lo necesitabas? Esta es una comunidad de personas que no buscan entretenimiento, buscan verdad, presencia y transformación real. Por eso, si este contenido te confrontó, te tocó o te encendió por dentro,
Suscríbete ahora mismo para no perder nada de lo que viene. Hay mucho más que el cielo está por revelar, y tú formas parte de esta generación que está despertando. No olvides dejar tu me gusta. Eso nos ayuda a seguir llevando esta misión a miles de vidas que están a un solo clic de encontrarse con una verdad eterna. Y antes de irte, ya tienes en la pantalla el próximo video, preparado especialmente para ti. No lo dejes pasar. Que el Señor te bendiga con poder, que su voz nunca más se calle en tu interior, y que esta palabra no haya sido solo información, sino transformación.